Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Comenzamos con el trabajo, Virgo. Ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Virgo, y el trabajo. Vamos a ver, Virgo y el trabajo. Hay algo que se firmó, dice, y no se lleva a cabo correctamente, o no se... No es que no se lleve a cabo, es que lo que se pactó no se está dando como tal, ¿no? Y hablan como que de mucho movimiento y como de una persona que siempre dice como que os pide o te pide a ti en este caso paciencia, 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 pero tiene la sensación de que te está engañando. Virgo, que no estáis trabajando. Movimiento, dice, te mueves, te diriges hacia otro lugar, Virgo. ¿Tendrás posibilidades en ese otro lugar? Posiblemente, yo diría que sí, aunque no me sale todavía esa firma como tal, pero yo te diría que sí. Virgo, que tenéis un negocio, habéis hecho como, digamos, una alianza con alguien, un pacto con alguien en un pasado, ¿no? Dice, y se esperan unas expectativas. Ahora, ¿se cumplirán esas expectativas? ¿Se te cumplirán esas expectativas, Virgo? Tienes que darle tiempo. Yo te diría que sí, pero hay que darle tiempo, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Virgo y tu economía. Calma, se avecina, calma, firmas importantes, Virgo, a finales del mes de julio. Firmas importantes que traerán a tu vida una serenidad, una calma y cambios económicos, cambios positivos, Virgo. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Virgo que estáis solteros. Virgo, que estáis solteritos. Habrá que dar un paso más ante una situación, así lo dicen las cartas, Virgo. Veo personas por aquí, pero ninguna de estas personas me dicen las cartas que vaya a ser alguien súper importante en tu vida. De hecho, me hablan mucho de una persona en concreto que dicen, deberás de tener cuidado con esta persona, ¿eh? Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver, Virgo. Solteros. Virgo, solteritos. Esta persona se acerca a tu vida y dice, es totalmente nueva en tu vida esta persona, ¿eh? Es totalmente nueva en tu vida, es una persona que se muestra inestable. Es una persona que cuando tú lo conoces o la conoces está a punto de realizar un cambio importante, o sea que esto es algo que tú vas a saber, y te invitan a tener mucho cuidado con esta persona porque dicen que es alguien que no es fiel. No es fiel, mucho cuidado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo.
Las intenciones de esta persona serán muy diferentes a las tuyas, Virgo. Tú sí puedes llegar a enamorarte de esta persona, pero ¿de qué se enamora esta persona? Es totalmente distinto. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿eh? Porque aparte de infidelidades futuras, salen otros intereses. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis soltero, y esto es algo que te avisarán cuando tú estés conociendo a esta persona. También te voy a decir algo. En un primer momento, dice, tu intuición te dirá que no es la persona adecuada, y yo te diría que le hicieras caso a tu intuición. Vamos a seguir. Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Siempre os digo que es... Si tú no te sientes identificado con esta lectura, Virgo, tú puedes ver tu signo ascendente. Seguimos con los Virgo que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Virgo, había aquí en un pasado algo que se daba por hecho, ¿no? En vuestra vida, una situación que se daba por hecho, que era todo un triunfo en vuestra vida, y dice, bueno, esto se paró, se paralizó. De repente una de las partes comenzó a tener muchas dudas, pero esto no quiere decir que no se vaya a dar. Hay cierta confusión, ¿vale? Ante ese paso que se iba a dar en un momento determinado. Pero también dicen las cartas, ten paciencia, porque finalmente son cosas que en un futuro van a pasar entre vosotros. Vamos a seguir, seguimos. Virgo, casados, en convivencia y novios. Bueno, se harán cambios de cara a futuro, Virgo. Se hará ese cambio, se hará eso que estabas esperando, Virgo. Ahora mismo hay una inestabilidad en alguno de los dos, hay una influencia relacionada con el trabajo también, y dice, no se tiene muy claro esos pasos que se iban a dar en su momento, pero no quiere decir que no se van a dar, que no se vayan a dar. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no se está hablando con claridad, porque si esto se hablara con claridad no generaría tantas dudas, también lo digo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis casados, en convivencia y novios. Pero aparte es que hay otras cosas que se posponen también, no solo esto en concreto. Yo veo otras cosas que también se posponen, que no se pueden dar ahora mismo porque hay esas dudas, ¿bien? Que estas dudas pueden llevar a uno de los dos a pensar que vienen por otros temas, como engaños más profundos. Aquí dicen las cartas que no hay engaños más profundos, Lo que pasa que no se habla con claridad. Eso es otra cosa muy diferente, Virgo. Virgo, casados, en convivencia y novios. Hay una parte, hay uno de los dos que dice, necesito ver más en profundidad ciertas acciones de otro para tener claro cuál es el paso y que voy a dar o que quiero dar. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, Virgo, seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Virgo.
Dice que en unas 5 semanas aproximadamente, dice, tú vas a recibir una noticia tan positiva que marcará un antes y un después en tu vida amorosa, Virgo. Yo te voy a hablar de cosas positivas y te aclararán muchas dudas que tienes a día de hoy, ¿eh? Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, Virgo. Seguimos con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar otro mensaje y vamos a trabajar también con la bola de cristal, ¿eh? Virgo y tu salud. Hay algo que continúa aquí. Dice Virgo, cuidado porque hay algo que continúa o hay algo que vuelve a aparecer, ¿vale? Así que yo te diría en este caso que prestes atención. Y esto es algo que tú ya has tenido, así lo dicen las cartas, algo que tú ya has tenido, Virgo. De todas maneras, ya sabéis que siempre os digo que yo no soy médico. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje general. Te llegarán informaciones en cuestión de 5 a 6 días que serán para, digamos, desbaratar algo que tú tienes seguro, algo que tú tienes fijo en esta vida. Algo que tienes que te aporta una seguridad. Dicen que tengas mucho cuidado con esto, con este tipo de informaciones, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu mensaje espiritual. Vamos a ver qué tipo de mensaje tenemos hoy por aquí, Virgo. Mensaje espiritual, mi queridísimo Virgo. La letra T está marcando muchísimo. Y alguien que me muestra como una especie... Ay, ¿esto qué es? La forma de lo que a mí me muestra es un reloj de arena. Es la misma forma de un reloj de arena, pero no distingo bien qué es, ¿eh? Bueno, ahora mismo esta persona me hace mucha referencia al mar, a la playa. Y aquí me está mostrando que no sé qué será esto. Es que es como una pieza, no es una herramienta, es una pieza, es parte de algo, una pieza que forma parte de algo, que une a otra, una pieza, como una pieza que une a otra, una especie de eslabón, algo así. Me muestra mucho el atardecer, el mar, pero tarde-noche. Virgo, algo tiene que ver la tarde-noche y el mar con esta persona. Y la letra T, como te he dicho en un principio, ha mostrado mucho esa letra T. De todas maneras, Virgo, yo siempre digo en este tipo de mensajes que si tú has identificado este ser querido contigo, puedes intentar contactar con él o con ella por mediación de tus sueños, pero si tú no has identificado a esta persona, Virgo, yo te tengo que decir que este mensaje no es para ti. Mi queridísimo Virgo, yo siempre te digo que te voy a dar un número. Siempre te digo que te voy a dar un número. Se me ha ido la olla, ¿eh? No. Sí, se me ha ido un poco la olla, pero porque me he ido un poco... No sé qué te iba a decir. No sé qué te iba a decir. Igual te iba a repetir otra vez lo del mensaje, pero bueno...
Virgo, que te voy a dar un número, el número 41 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Mi queridísimo Virgo, hasta aquí hemos llegado. Te mando un besito fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.